Bienvenidos a otro episodio de Red Malasaña, tu podcast del barrio. Yo soy Dominic. Yo soy Miguel. Y Miguel, gracias por bendecirnos con tu presencia. Brother, yo sé que es complicado, pero tranquilo, tienes el honor de estar conmigo. Nada, simplemente yo me alegro mucho porque ahora mismo son las 10:37 y nosotros habíamos quedado a las 9 para grabar esto. Sí, a ver, es bueno que me expongas. Sí, Bueno, la verdad que sí, te voy a exponer. No, Te voy a no, hacer en verdad todo el no- shaming del mundo. Exacto, en verdad no sé si es bueno, pero cuando pasa este tipo de cosas, yo siento que uno tiene que tirar del el decir, por ejemplo, es primera vez que me pasa. Ya. Nunca me había pasado esto. ¿Sabes? Lo típico de cuando sales con una chica a la primera cita y le dices, es que contigo no sé lo que me pasó. Ya, Es que me Exacto. Hoy ha Eso sido- cuela muy bien cuando conoces a la persona desde hace unos días, pero yo te conozco desde hace ya 3 años, Es Miguel, y ya te conozco. Y a ver, yo no estoy enfadado, solo decepcionado. Eso duele más. Sí, sí. Pero bueno, Pero te lo pasaste un bien, error lo fuiste comete feliz. cualquiera. A ver, en verdad, sí, pasé un rato agradable. Valió Así la que- pena dejarnos esperando No, a Fran y a mí. absolutamente no, no. Sobre todo por la responsabilidad, pero lo importante es que ya estoy aquí. Bueno, sí, Exacto. supongo que eso es lo importante. O sea, Mejor que nada, I guess. Muchas gracias por tal. Pero bueno, yo qué sé. pero no, en verdad, unas disculpas a todos porque... Claro, es que también a nuestra audiencia, porque nosotros nos preparamos esto, queremos estar en las mejores condiciones posibles. Y bueno, algunos se lo toman más en serio que otros. Uf. A ver. No sé qué decir, pero bueno, sí. Bueno, pues estamos aquí, otro episodio, otro formato de la mesita, el portátil, nosotros siendo profesionales, preparados, algunos más profesionales que otros, pero aquí estamos. Y bueno, teníamos algunos temas preparados, ¿no? Sí, brother, o sea, es que me pasó algo muy loco. En estos días estaba en mi casa así, tranquilo, y de pronto, o sea, me acosté a dormir como cualquier persona que duerme. Y- Algunos duermen sí, hasta más tarde que otros también. exacto. Y, brother, no sé por qué tuve un sueño en el que dije, este tiene que ser un tema para el podcast. Venga. Porque estaba soñando y de pronto soñé que estaba preso, brother. O sea, literal soñé que estaba preso. Yo creo que tiene que ver con que antes estuve viendo una película, tal, no sé qué, de acción y tal. Y siempre como que te queda ese último recuerdo. Sí. Y entonces me puse a pensar, ¿cómo será la vida de una persona en la cárcel, ¿sabes? ya. Y entonces, claro, me puse a indagar un poco y ya no solo del tema de caer preso por cualquier cosa, que bueno, o sea, que, ¿sabes? Que no digo que a cualquier persona le puede pasar, pero hay gente que está presa porque cometió un delito y hay gente que simplemente estuvo en el momento equivocado y le pasó una cosa fortuita y que a todos nos puede pasar y llegó ahí. Por ejemplo, no sé, me puse a ver historias de personas que por accidente han atropellado a un niño o que de pronto ¿sabes? Que han estado envueltos en una construcción y la construcción por lo que sea falla y matan a alguien o es un homicidio involuntario o ese tipo de cosas, ¿sabes? Y digo, es que eso nos puede pasar a todos realmente. Ahora, si te pasa y te toca, ¿qué harías, Dominic? O sea, ¿qué harías si te toca estar preso? O sea, ¿qué? No sé, ¿cómo te lo tomarías? A ver, yo creo que primero de todo estaría deprimido y en la puta mierda. Pero, si estoy en una cárcel... A ver, depende también de qué cárcel. Porque si estás en la cárcel de Bukele, no tienes ninguna opción. Porque no puedes ni hablar ni nada. Pero si estás en una Absolutamente cárcel... nada. Si estás en una cárcel normal en la que tienes ciertos derechos, yo creo que lo que haría es ponerme cachas, pero de lo más cachas posible. Es decir, es lo único que puedes hacer, ejercicio. Y me pondría a leer todos los libros que siempre he querido leer. De hecho, mi madre siempre decía eso. Claro, pero ajá, ok, dale. Mi madre, no, y de hecho mi abuela y mi madre. Mi abuela en un momento, me acuerdo que ella era profesora y en un momento, yo que sé, creo que en un momento ella le dio una hostia a un niño o algo así. Pues a ver, mi abuela fue... ¿Tu abuela? Sí, fue Ok. profesora en los años 50. Eso es 60. denunciable, ¿ah? Pues literal, eso es lo que dijo el niño. Le dio un tortazo porque creo que hizo algo fatal.
Y el niño dijo, te voy a denunciar, voy a decir solo a mi padre y vas a ir a la cárcel. Y entonces mi abuela le dijo, pues mira, tengo un montón de libros que hace falta que quiero leer y no tengo tiempo, así que me haces un favor si me mandas a la cárcel. Y bueno, me Claro. parece una filosofía buena. O sea, a ver, viéndolo desde el punto de vista de ir a la cárcel para leer, está bien. Pero claro, o sea, el tema de la vida ahí, cómo procede y tal, yo me puse a pensar y de hecho lo investigué y me di cuenta que uno de los peores miedos de las personas que están presas es el hecho de las violaciones. No sé si sabían eso. Y incluso me puse a ver unos testimonios de gente que había estado presa por muchísimos años y tal, y habla de que, o sea, de que cuando estás en la cárcel por muchos años, ya prácticamente no existe la heterosexualidad y la homosexualidad. Simplemente hay como unas barreras que Cualquier se agujero es cortan. trinchera. Exacto, literal. Es como que se cortan totalmente esas barreras y digo, tengo que preguntarle a Dominic si cortaría esas barreras estando preso. Yo qué sé, depende. A ver, me gustaría que si las corto que fuese voluntario. Eso para empezar, porque una cosa es que digas, bueno, pues ya que estoy aquí, pues a pasármelo bien, y otra cosa es que te fuercen, ¿no? El diablo. Que, Pero, no que sé. de hecho hay un comediante venezolano que tiene una historia acerca de eso, porque le pasó, que es bastante, que es este tipo de cosas como que cuando caes preso injustamente, Ajá. porque él estaba en Los Ángeles, estaba haciendo un documental acerca de las farms estas de marihuana, Ajá. y pasó a Texas en el coche. Entonces, mientras iba en el coche y tal, llevaba, porque obviamente venía de la granja y tal, y en Texas es ilegal, pero Claro. en California. California es legal. Entonces, claro, cuando pasa a este sitio, lo cogen y obviamente estuvo preso. Y una de las historias que contaba, que me viene a la mente cuando soñé con esto también, es que mientras se estaba duchando, brother, un tío lo abrazó por detrás, lo envolvió. O sea, él dice, yo me estaba duchando así y de la nada un tío, un hombre me envolvió con la cortina esta Sí, de la de ducha. ducha, lo abrazó y le intentó violar. Y dice que no hay una sensación peor que sentir a una persona que te saca dos, tres cabezas, que es bastante más fuerte que vos. O Sí, sea, dándote un abrazo de eso para follarte, obviamente. claro, claro. Entonces, eso para mí puede ser uno de los peores miedos de mi vida. Yo creo que, a ver, obviamente la parte de la violación es puto horrible y tal, pero yo creo que lo que más miedo me da, sobre todo ahora viendo un poco lo que está pasando en Estados Unidos, es el concepto de una cárcel en la que no puedes salir o que en la que te están degradando completamente, ¿sabes? En plan, porque la violación es lo que siempre hablamos y tal, y es como si es horrible y tal, pero a la vez, coño, en plan, hay ciertas cárceles en el mundo que ya son siguiente nivel, ¿sabes? Que es como, porque si te vas a la cárcel aquí en España, bueno, no va a ser maravilloso, No. pero al menos tienes ciertos derechos. O te vas a Noruega y coño, eso es una cárcel de puta madre, es Uf, en decir. Noruega cualquiera quiere estar preso. ¿Se Pero imagina de, esas carcelarias ahí rubias? pero de hecho, vi un vídeo, un documental súper interesante que hablaba de eso y el sistema noruego funciona muy bien. Es decir, Sí, es verdad. el ratio de reinserción, es decir, la gente que vuelve a cometer un crimen en Noruega es como un 20%, mientras que en Estados Unidos es un Claro, 70%. lo que pasa es que también yo creo que tiene mucho que ver con el tema cultural, quizá. A ver, hacemos una cárcel como las de Noruega en Venezuela y todo el mundo va a querer estar preso. Sí, claro, pero a la vez también es como el concepto de la cárcel, ¿para qué está? ¿Para reformar a una persona o para castigarla? Sí, en teoría debería ser para eso. De hecho, aquí tengo una... Vale, que realmente, o sea, son relatos de personas que cuentan que el hecho de entrar a la cárcel debería ser para reinsertarte en la Sí. sociedad. Lo que pasa es que, claro, uno entra bajo unos conceptos tan diferentes y es bastante ambiguo porque, por ejemplo, o sea, no es lo mismo, siento yo, que no es lo mismo entrar a la cárcel por alguna cosa fortuita que no quisiste hacer que entrar por un homicidio. Entonces, claro, ahí ya entramos en un debate que lo que decías de las cárceles de Bukele, por ejemplo. Claro, hay gente ahí que es que o Sí, sea, ha sí. hecho unas cosas tan grotescas que es como que, brother, se merecen estar ahí. Pero también es cierto que últimamente con eso que está pasando, hay personas, por ejemplo, en Estados Unidos que han ido
De hecho, hay relatos de venezolanos que han estado en Estados Unidos y los han deportado injustamente a una cárcel de Bukele, de Ah, estas en El Salvador. Entonces, claro, ahora mismo hay un caso súper tocho de un chico de El Salvador, pero que vivía en Estados Unidos, que estaba casado con una mujer estadounidense y lo han deportado y ahora está en los medios y tal porque el chico es inocente. Pero tanto Bukele como Trump simplemente están diciendo que no, ya no puede salir de ahí. claro, y es que no Porque hay forma de saberlo. Yo creo que eso es yo creo que está algo... muerto ya, realmente. Sí, Yo creo que están diciendo que no porque ya... Porque es que además las cárceles esas de Bukele no están con una intención de que esa gente salga jamás, literal no. lo definen, es decir, y eso, por ejemplo, en Noruega, volviendo al tema de Noruega, hay un caso ahora mismo que es un señor que es un neonazi horrible que mató a 20 personas en uno de los peores atentados que ha habido en Noruega en los últimos años, y ese tío pues está en una cárcel noruega, como son las cárceles noruegas, y además ha tenido el morro de denunciar el Estado noruego porque dice que no le están tratando lo suficientemente bien. Y Uf. creo que faltan como 5 años de su condena y entonces, en teoría, va a ser libre, porque no existe la condena perpetua. Entonces, ahí, por ejemplo, la sociedad noruega está debatiendo eso. Es como esta persona claramente es una mala persona, ha matado muchas personas, pero por ello deberíamos de tirar toda nuestra ética y moral por bordo y decir hay que castigarlo y tratarlo como un infrahumano, o deberíamos de ser inteligentes y darnos cuenta de que el sistema que ha montado Noruega funciona y a largo es más barato, porque uno de los problemas que tienen todas estas cárceles, por ejemplo en Estados Unidos y tal, es que literal a largo te sale mucho más caro. Y Sí. además se ha privatizado todas las cárceles en Estados Unidos y es un negocio. Entonces, cada preso, el Estado está pagando a una empresa privada para mantenerlo y es un negocio tochísimo que les está costando muchísimo al Estado, cuando realmente si tú consigues que cada vez haya menos criminales, porque cuando van a la cárcel después ya no vuelven a cometer crímenes, a largo plazo, aunque les esté tratando mejor, te sale más barato. Sí, lo que pasa es que, claro, el caso de Estados Unidos porque es un mercantilismo en todos los sentidos, ¿no? Sí, Que a ver, no, o sea, no lo critico ni lo apoyo, simplemente es como que ellos tienen esa sociedad en el que todos generan un ingreso. sí, Pero también es cierto que, por ejemplo, en el tema de la privatización, o al menos aquí en España, no son privadas, pero igual necesitan unos fondos públicos bastante sí, amplios para mantenerse. Y ahí es donde se crea el debate de, ajá, una persona que cometió un crimen como esta que estabas sí. describiendo del neonazi, realmente se merece que el Estado lo mantenga de esa forma. O sea, a ver, es un debate ético en el que podemos entrar y podemos, o sea, Se puede tirar horas uno debatiendo de exacto, eso. que de hecho nos encantaría que lo que ustedes piensen lo pongan ahí en los comentarios. Porque, Por por favor. ejemplo, yo diría que no. O sea, yo diría que no, pero claro, también, ¿cómo reducir la humanidad? ¿Qué? ¿Lo dejar morir de hambre? O sea, es como, no Yo, sé, o sea, yo pienso que en la política y en estas cosas hay que ser profundamente racional. Y ahí es donde una cosa como esta es muy fácil dejarnos llevar por las emociones y decir, no, es que este es un hijo de puta, tiene que pudrirse, tiene que irse, se merece lo peor. Y sí, en muchos sentidos esa rabia la podemos sentir, pero después tenemos que mirar desde un punto de vista objetivo qué es lo que nos interesa como sociedad. Y a mí como sociedad me interesa que una persona que vaya a la cárcel, cuando salga, primero, tiene una supervisión psicológica para que no vuelva a cometer sin crímenes. duda. Y segundo, si es una persona que puede reinsertarse, se pueda reinsertar. Porque si no tiene esa posibilidad, coño, es que voy a volver a tener... Es un ciclo, ¿sabes? Sí, Y yo lo que quiero es que tengamos un sistema en el que cada vez haya menos criminalidad. Y eso no se consigue creando cárceles que cada vez son más grandes y donde la gente cuando sale no tiene posibilidades. sí, simplemente hay cárceles que más allá de buscar la reinserción, lo que buscan es el castigo incluso hay personas que entran siendo inocentes o no Y se necesariamente meten... inocentes, sino en un crimen menor, por ejemplo. Exacto. Y claro, quedan envueltos en un ciclo, En las bandas, en por todo. ejemplo, en Y es que, Venezuela pasa mucho, claro. que hay personas que entran porque yo que sé, robaron algo del Primor, por Sí, poner un sí, sí. ejemplo, que se consideraría un crimen menor, o sea, en comparación con un asesinato y tal, y terminan, claro, matando a alguien en la cara, o sea, terminan volviéndose peor. Entonces, Y es eh, que al eh, final, si lo miras a largo plazo, a la sociedad nos sale más caro eso. Es decir, Noruega es un ejemplo muy claro como
cuando tratas bien a tus presos y te enfocas en la reinserción, a largo plazo sale más barato, A porque ver, tienes menos presos, tienes que mantener a menos gente, y esa gente que sale y se reinserta en la sociedad son productivos, vuelven a contribuir y al final tenemos una sociedad más próspera. Es decir, nos interesa, aunque nuestras emociones nos dicen lo contrario, ¿sabes? claro, pero también hay que ponerse en lugar de las víctimas, pues. Pero por otro lado, por Claro. ejemplo, yo soy de los que piensa que una persona que ya está ahí y que ya le ha pasado eso, más allá de todos los miedos estos que con los que soñé, que fue horrible Claro. realmente, digo, claro, una persona que ya está ahí puede pagar trabajando, por ejemplo. O sea, si a mí me preguntan, ¿el sistema penitenciario debería utilizar a los presos como trabajadores de... No de trabajo forzoso, porque tampoco, o sea, tampoco vamos a volver a la esclavitud. Sí. Pero sí es cierto que yo creo que todas esas personas que están allí, que han cometido un error, que se pueden reinsertar a la sociedad según la sociedad en la que estén pagando la condena, porque también eso tiene mucho que ver, creo que deberían ser obligadas, de cierta forma, por el Estado a contribuir algo en la sociedad y pagar su error. Por ejemplo, en la 100%. construcción de carreteras o obras públicas que se necesiten hacer, pues, o sea, yo creo que ellos tienen que trabajar y poder mantenerse dentro del mismo sistema. O sea, porque no pueden tampoco ser una carga para la sociedad. No, claro, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, cuando fueron los fuegos estos en Los Ángeles, muchos presos eran gente que estaban trabajando para combatir los fuegos. De hecho, mandan muchas veces a los presos al monte para preparar el monte para que evitar el fuego. Y esos chicos son gente seleccionada que ven que tienen buen comportamiento, los Exacto. mandan a un entrenamiento y entonces ellos están ahí. Pero ¿qué pasa? Que literal les pagan creo que como $10 a la semana y además no les están garantizando de cuando salgan de la prisión de que tengan una posibilidad de poder seguir trabajando como bomberos. Porque han recortado un montón de presupuesto y están aprovechándose de los prisioneros para usarlos como mano de obra barata, pero después no les están garantizando que ahora que están siendo héroes, porque están literal combatiendo los fuegos, que después tengan un futuro, ¿sabes? Pero ya, va, eso depende. O sea, Pero es que ahí es donde necesitas darle un significado a la gente. Es decir, si esa persona. Además, es súper interesante porque había un chico streamer de Estados Unidos que fue a entrevistarlos y tú veías que ellos estaban ilusionadísimos, agradecidos de poder ayudar, de poder ser útiles. Y lo que simplemente decían era como, es que lo que queremos es que cuando se acabe mi condena, que pueda trabajar de esto. Porque lo veo como una posibilidad de poder tirar para adelante y es como, si tú das, es que si los formas, si les das una puta utilidad a un trabajo, porque el problema es que la gente sale y primero ya te están juzgando porque has ido a prisión. eso sí. Hay un Entonces, prejuicio un muy... prejuicio Eso tremendo. así. Y después tú llegas, ya te están juzgando, no tienes ningún tipo de opción de qué hacer, llegas, no tienes pasta, ¿qué haces? Pues te llegan tus colegas que te han estado esperando y te dicen, mira, pues tengo esto y esto y esto, y en 2 días ya estás Exacto. otra Lo vez más fácil haciendo es eso. delinquir otra vez. Pero si tú lo sacas y dices, mira, has estado trabajando de esto y esto y esto, pues mira, aquí hay un montón de trabajo que puedes seguir haciendo, que puedes seguir formándote y automáticamente ya tienes un camino hacia dónde ir, Pero ¿sabes? ¿no te parece que también depende del crimen que hayan cometido? Porque, por Sí, ejemplo, ese caso que pusiste de los bomberos, o sea, de los que sí, estaban, claro, estaban haciendo una labor, obviamente, o sea, admirable, porque lo por que hacen los supuesto. bomberos es salvar vidas y tal. Pero claro, es que ahí entramos en el debate moral, yo creo, un poco, porque, que claro, en los debates morales ya cualquiera puede tener su opinión y Sí, realmente no hay como una razón escrita o no hay una verdad absoluta. claro. Pero, por ejemplo, una persona, vamos a poner un ejemplo, una persona que mató, yo qué sé, mató y violó a una mujer. Claro, después, por más que salve vida, compensa una pérdida por la otra. Es Yo, un debate moral heavy, es pero heavy, es heavy. Yo creo que ahí, sobre todo, una de las cosas que tiene que haber sí o sí es supervisión psicológica. Es decir, si una persona viola, si una persona asesina, tiene que trabajar, tiene que estar obligado de trabajar psicológicamente todo esto que ha hecho, eso ¿sabes? sin duda. Y yo soy de la opinión, por ejemplo, que si una persona, por ejemplo, si es esquizofrénica o lo que sea, esa persona solo puede salir a la libertad si tiene una medicación, si está supervisada Claro. y si te garantizas que esta persona está siendo segura. Y si no lo está, tienes que decir, mira, lo siento, pero tú eres un peligro para la sociedad. Pero ahí no pienso de que esa persona, por eso, directamente tiene que estar en una cárcel inhumana, sino que es como, mira, eres un peligro para la sociedad.
tienes que quedarte en una zona controlada donde tenemos supervisado, puedes hacer tu trabajo, puedes intentar contribuir de alguna manera en la sociedad para que no nos salgas tan caro, es decir, pero ahí pienso de que si esa persona está supervisada, está controlada en un entorno controlado, aunque haya cometido un crimen horrible, nos sigue interesando más tratarla como un humano que intente de alguna manera aportar a la sociedad que esté en Zulo y que se abandone. Porque Yo digo que en la teoría sí. Ya. Exacto, en la teoría sí, pero también es cierto que, por ejemplo, tiene que ser o sea, las cárceles, o al menos a mi modo de ver, tienen que ser como un aliciente para que la gente no cometa ningún crimen, por supuesto. ¿sabes? Y para hacer eso, no puede ser un sitio en el que la gente se siente... Imagínate una persona que está, Pero eso es, yo qué eso sé, es en un la calle. argumento que creo que no es muy válido porque creo que todos valoramos mucho nuestra libertad. Y creo que al final, aunque tú estés en un sitio en el que te tratan bien, si tú no puedes elegir irte cuando quieras, Claro, esa y ahí estáis mierda, perdiendo un derecho fundamental, que es eso la lo libertad. subestimamos mucho, ¿eh? En plan, aunque tú tengas unas condiciones de vida dignas, coño, el no poder hacer lo que quieras, salir y ser libre, A ver, mejor estar en una cárcel en Noruega que en Chapultepec, en México o en Venezuela 100%, o en 100%. Latinoamérica. Aparte, en Latinoamérica también pasa algo que son los temas del el hacinamiento, que están, o sea, que porque hay mucha delincuencia, pues. Sí. Y pasa que a lo mejor hay una cárcel con la capacidad para 100 personas o una celda para 30 y termina habiendo 300, 150, claro. exacto. Entonces, todo ese tipo de cosas. Uf, es Y como... es que al final eso lo único que hace es que no haya gente suficiente para... Pero es que es lo que está pasando. En Estados Unidos tienen la población de prisioneros más alta del mundo. Están gastándose billones y billones de dólares en mantener esas prisiones. Y al final es un sistema que les está poco a poco desgastando y no están encontrando una solución al crimen porque la gente que sale vuelve a cometer Sí, crímenes. Entonces, claramente este sistema, es decir, ya sabemos que no funciona. Es decir, lo tenemos ahí claro que no funciona, ¿sabes? Es decir, lo tenemos... El sistema de El Salvador parece que sí funciona, pero la realidad es que también el sistema de El Salvador es una medida a corto plazo, pero ¿qué va a pasar en 20 años? claro, ¿Los exterminamos todos? Porque sí, entonces, ¿qué nos hace mejor que genocidas hace 80 años? sí, Porque... sí. Y ahí es donde yo pienso de que, vale, es una solución rápida y fácil, pero no creo que es una solución para nuestra sociedad a largo plazo. También es verdad que los contextos cambian, porque claro, en Muchísimo. El Salvador era absolutamente Claro. necesario combatir al, No puedes hacer... al crimen organizado que tenía, exacto. Y cómo se combate más allá que creando megacárceles que tengan a la gente ahí? Pero claro, esa gente no se ha ido, esa gente sigue estando ahí. El problema también está en los cambios de gobierno. Supongamos que el día de mañana hay un cambio de gobierno en El Salvador y lo sueltan, que vuelve toda la normalidad. Y es además de que esa gente... Bueno, bueno, a la normalidad que tenían antes, que no era Exacto. lo normal, o sea. Exacto, pero es que además que esa gente, es que no sé cómo estarán después de 4 años en esas condiciones. Es que yo la verdad que no, bueno, ahora que están colaborando con el gobierno de Estados Unidos en general, como que estoy cambiando mucho mi punto de vista de todo esto, pero a la vez toda esta solución que estaba viendo en El Salvador está bien, pero necesitamos ver cómo va a avanzar esto. Y yo creo que para largo plazo, yo creo que la solución que tienen ellos es que esta gente desaparezca. Y eso es, yo lo siento, pero un genocidio. Y al final Sí, es hay, verdad. si hay un genocidio de este estilo, Sí, yo qué sé, es que al menos tendría que haber juicios para decidir si esta gente realmente necesita morir, porque es que claro. hay inocentes, los hay. Sí, Y sin los duda, hay. pues. Y... A ver, no será la mayoría, pero Pero hay. alguno pierde, pues. Ahí es cuando ya se entra en el tema de que, por ejemplo, que en las guerras no solo mueren los culpables, pues. Claro. Entonces, es un tema un poco controversial, pero bueno, que por eso yo lo quería traer, porque yo sabía que iba a generar... Debate interesante. Exacto, iba a generar debate, sobre todo porque no es algo en el que ni nosotros ni nadie tenga 100% la razón, sino que es No. algo en el que todo el mundo puede comentar, dar su opinión y va muy unido a tu moralidad. 100%. Y bueno, nosotros no hemos tenido en nuestro caso ni familiares ni hemos sido víctimas de alguien que esté... Claro. Pero también es verdad que ya estando en ese papel, creo que opinábamos diferente también. Es que eso es la cosa. Yo
Yo lo intento ver desde el punto de vista racional y de hechos, pero también es eso. ¿Qué pasa si mañana alguien asesina a mi pareja, a mi hermana o algo así? ¿Y Exacto, qué o alguien, opinaré yo exacto. de ese asesino Sí, después? sí, Eso es la cosa, que yo no juzgo a la gente que después de algo así quiera lo peor para la persona que lo haya hecho. seguro que Pero, cambiaría tu percepción. pero a la vez pienso de que tenemos la obligación como sociedad de intentar ser en común mejor que nuestras emociones individuales. Y ahí es donde tenemos que mirar objetivamente las cosas y decir, ok, esto es horrible. Si yo soy una persona individual, tengo estas opiniones, pero como comunidad tenemos que entender qué es lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es evitar que esto ocurra más. Y ahí hay que ver qué mecanismos nos garantizan eso. O sea que eso me está llevando a un tema acerca de la igualdad entre la gente, ¿puede ser? ¡Y qué transición más bonita! Pues sí, mira, esto es un tema que llevo ya preparando unas semanas y viene un poco de que yo estoy viendo mucho contenido en inglés en YouTube de Estados Unidos y Gran Bretaña y en los últimos meses ha habido como una narrativa en los canales que sigo y tal que va mucho sobre la desigualdad económica. Y es un tema que pues Estados Unidos y Gran Bretaña están ahora mismo pues con la inflación y tal, de que la gente cada vez se puede permitir menos cosas y la gente está realmente sufriendo. Ujú. Y hay ciertas personas que están poniendo teorías económicas de por qué está pasando esto y qué pueden ser las causas. Y uno de estos tíos es Gary Stevenson, que es un economista que fue un trader en un banco súper súper exitoso y ahora se está dedicando en YouTube en hablar sobre la desigualdad económica. Y voy a resumir un momento la teoría para explicar. Básicamente la teoría de la desigualdad económica lo que propone es que cuanto mayor desigualdad económica haya, es decir, cuanto más pobre es la gente más pobre y más rica es la gente más rica, y más brecha haya dentro de eso, peor va una economía. Ok, esa es su teoría. Y eso ellos lo demuestran con datos, según ellos, de comparando los años 50, 60, 70, cuando se disminuyó esa desigualdad en ciertas sociedades, y como eso provocó un crecimiento económico, y cómo desde que ha vuelto a aumentar hemos tenido de una manera, no un decrecimiento económico, pero una bajada de estándares de vida. Desmejoramientos. Y básicamente el Gary Stevenson eso lo explica de una manera muy clara, pero esta teoría que él menciona no viene solo de él, sino que hay un economista francés que escribió un libro hace 10 años que se llama El Capitán en el siglo XXI, que revolucionó bastante el mundo de la economía, porque él básicamente propuso esto y lo hizo con estadísticas mostrando como en el siglo XIX, es decir, en 1800 y tal, con la revolución industrial y el capitalismo que empezó a tener un crecimiento, la desigualdad creció mucho. Es decir, estaban los Rockefeller, los industrialistas que hicieron mucho dinero con eso y había toda la gente que trabajaba en las fábricas y tal que estaban pues en unas condiciones bastante malas. Y eso hizo un crecimiento económico muy grande, pero la gente estaba bastante en la mierda. Y entonces eso llevó a radicalización, es decir, opiniones muy extremas como el comunismo, el fascismo, y también causó el crash económico de Ujú. 1929 y después, indirectamente, también las guerras mundiales. ¿Y qué pasó después de esto? Que los gobiernos de repente cambiaron mucho su actitud. De repente, después de las guerras mundiales y la Gran Depresión de los años 30, de repente fue como, mierda, tenemos que encontrar una manera de evitar esto en el futuro. Entonces, hubo inversiones públicas muy grandes para sacar mucha gente de la pobreza. Es decir, sí, Pero, disculpa, pero no creí que esa era industrial. O sea, claro, eso es bien partiendo desde el punto de vista negativo, pero de cierta forma también impulsó el sí, crecimiento sí, sí, tecnológico y todo eso, pues. 100%. Avanzamos en esto ahora. Todo ese avance industrial seguía existiendo, es decir, en los 40, 50, 60, coño, tuvimos la carrera Eso sí. espacial y tal, es decir, todo ese crecimiento seguía habiendo, pero se hicieron aparte de eso unas políticas para
mejorar las condiciones de la gente más pobre. Es decir, se construyó muchísima vivienda pública en Estados Unidos, en Reino Unido. En Estados Unidos, por ejemplo, todos los veteranos que volvían de la guerra se les subvencionó muchísimo para que pudiesen construir sus casas. En Reino Unido, después de los bombardeos, se construyó muchísima vivienda pública. Incluso en España estaba tan popular lo de las políticas públicas en todo el mundo que Franco construyó muchísima vivienda pública. Es decir, a nivel mundial hubo mucho gobierno que apoyó ayudas para mejorar las calidades de la gente pobre. Y a la vez, en esa época, justo en los años 50, 60 y tal, los impuestos sobre la gente más rica eran muy altos. En Estados Unidos había impuestos de 80-90% sobre el capital más alto. Había muy poco también, ¿no? No, porque realmente había muchos, después hubo el crash económico y entonces empezó a haber muchos impuestos y lo que causó eso, y se ve en las estadísticas que ahora voy a mostrar, es que la desigualdad bajó mucho y a la vez el crecimiento económico siguió subiendo. Es decir, eso es el boom económico de los 50, 60, que literal, cuando los gringos dicen Make America Great Again, piensan en precisamente esa Sí, en época la era industrial. donde eso fue un éxito. ¿Qué pasó? Que en los años 70, 80, de repente hubo un cambio ideológico. Llegó Margaret Thatcher, Ronald Reagan, que trajeron el neoliberalismo. Ellos lo que dijeron es que... ¿Por qué neo? Pues porque era un liberalismo nuevo, de la era moderna. Y ellos básicamente lo que decían es que el gobierno estaba paternalizando a la gente, que estábamos dependiendo demasiado del gobierno, que había mucho gasto público y que había que volver a confiar más en la empresa privada. Entonces eso provocó un cambio en el que de repente volvió a haber más inversión, menos inversión pública, más privatización y se hizo pues ese cambio de que ya no había tanto apoyo a las clases pobres para mantenerlos mejor, se redujeron los Pero impuestos a también los es ricos. cierto que, o sea, esa inversión pública fue necesaria por la reconstrucción posguerra, pues. Exacto. Sí, sí, Exacto. sí. Y a la vez ayudó a que la gente pobre pudiese Entonces, salir de esa o sea, pobreza. exacto. Yo también entiendo que, claro, llega un punto en el que se necesitó como esa inversión pública para la reconstrucción y llegó un punto en el que se dijo como, Bueno, a ya. ver, ya. Exacto, y eso fue lo que dijeron ellos. Pero entonces lo que pasó es que dijeron, ok, vamos a reducir toda esa inversión pública, vamos a bajar los impuestos, y eso provocó un boom económico al instante, porque claro, de repente la gente tenía menos impuestos, el gobierno estaba gastando menos, y entonces en los 80, 90 las cosas estaban mejorando de alguna manera. Pero a la vez estábamos dejando de mantener las inversiones y las cosas que habíamos metido en mantener en un buen estándar a la clase media y clase baja. Ujú. Entonces eso lo que provocó es que la desigualdad poco a poco volvió a crecer, volvió a crecer. Y ahí es donde entra otra vez Gary Stevenson, el chico que estaba hablando, que él era un chico de clase baja, obrera, es decir, su padre era repartidor de correos y tal, pero resulta que tenía muchísimas capacidades matemáticas, era un tío muy listo, y con eso consiguió entrar en la mejor universidad de economía en Londres y sacarse un diploma de puta madre y acabar como trader en Citibank, y fue el trader con más dinero que de todos. ¿Y qué pasa? Ah, ya, ya, ya. ¿Qué pasa que lo que pasó? Que justo ocurrió el crash de 2008, Ujú. que fue un momento que de repente rompió el sistema este que había sido de crecimiento en los últimos 30 años desde que empezó el neoliberalismo. Es decir, había un crecimiento económico, entró todas las hipotecas y en 2008 hizo ¡boom! Y toda la gente de clase media, clase baja, que tenía sus hipotecas y tal, perdió muchísimo dinero. Sí. La clase... Prácticamente los estafaron. Exacto, los estafaron y al final lo que además hicieron los gobiernos fue rescatar a los bancos, endeudar más el gobierno y al final eso lo pagamos la gente común, de la clase media, clase baja, porque fuimos los que teníamos que pagar más impuestos y a la vez con la austeridad que se impuso mucho en Europa, se redujeron más servicios públicos, más servicios que nos ayudaban a nosotros. Entonces Gary Stevenson en esa época empieza como trader y se da cuenta de que esto lo que va a provocar es que cada vez los bienes, como pisos, coches, todos los bienes materiales que te permiten salir de la clase baja a la clase media porque ya no tienes que pagar un alquiler y tal, iban a subir de precio y que eso iba a provocar cada vez más desigualdad. Y él apostó por eso y acertaba, una y otra vez, acertaba. Y cada vez le iba mejor.
Pero lo que se estaba dando cuenta que realmente estaba apostando de que la gente suya, la gente de donde él viene, cada vez va a estar peor porque la desigualdad va a crecer y que esto puede beneficiar a la economía en el sentido de que cada vez los bienes son más caros, pero a nosotros, la gente común, Claro, no nos interesa. pero es que la economía es un círculo en el que yo creo que no, o sea, si los bienes son más caros para nosotros, o sea, las personas de a pie, digo, Ujú. no necesariamente beneficia a la economía, ¿sabes? Porque la economía, todos formamos parte de la economía. Quizás beneficia a los que generan recursos a través de esos bienes, ¿sabes? A los que venden. Pero y sin embargo, porque también yo entiendo que los precios van asociados a los costos y al valor de mercado. Ujú. Entonces, también Claro, depende, influye mucho la demanda y tal. pero ahí es donde a lo que él está llegando. Es que el problema es que si los bienes cada vez están más caros, la gente común, la gente normal, nosotros, la clase obrera, porque seamos realistas, tú y yo somos clase obrera, Sí, total. nosotros cada vez tenemos menos posibilidades de acceder a esos bienes. Y a la vez, los ricos cada vez van a acumular más, porque ellos sí tienen acceso a ello. Y además, para ellos que ya tienen bienes, sus bienes valen cada vez más. Entonces ellos además pueden coger deuda sobre esos bienes y comprar más. Entonces eso cada vez pasó más. Y luego llega el COVID en 2020, que es otra crisis como la del 2008. Otra vez los gobiernos hacen lo mismo, gastan muchísimo dinero, rescatan empresas y cosas, se endeudan más. Esa deuda se refleja realmente en dinero que igual podemos recibir nosotros, pero después nosotros lo usamos para pagar nuestros alquileres y al final se va otra vez a la clase alta, a la clase rica y estamos básicamente cogiendo riqueza pública que era de nosotros y se la estamos transfiriendo a los ricos. Y nosotros al final, esa deuda que estamos cogiendo, somos los que la pagamos, porque los ricos cada vez pagan menos impuestos y nosotros cada vez pagamos más. Entonces lo que él está diciendo y lo que está pasando es que con estas estrategias que están haciendo y con esta evolución económica, la desigualdad está cada vez creciendo más, el Estado está además reforzándola porque los impuestos nos afectan más a nosotros Sí. y eso lo que va a hacer es que poco a poco la economía se va a crear cada vez más ese contraste entre la clase consumidora, que es la clase rica que tiene dinero y puede consumir servicios y tal, y la clase productora, que somos los pobres, que estamos en una suscripción por poder vivir, que es pagar nuestros alquileres, pagar nuestras suscripciones de poder vivir de cualquier cosa, pagar nuestros seguros privados porque ya la sanidad pública es una mierda, pagar una escuela privada porque la escuela pública es una mierda, y al final estamos en un sistema del que no podemos salir y no nos queda otra que trabajar para que otros consuman. Y eso es lo que él dice que es lo que está poco a poco pasando y nosotros cada vez lo sentimos más porque esta desigualdad está creciendo y dice que la única manera de la que podamos salir de este ciclo es que si conseguimos reducir esa desigualdad. Él no dice que deje de haber ricos, él lo que dice es que tenemos que proteger la clase media, que es lo que permite que una economía sea próspera y buena, de que la gente tenga posibilidad de avanzar, ¿sabes? De salir de su situación. Pero ¿cómo se hace eso? Eso es el tema que, por ejemplo, a mí me parece que él tampoco pone muchas soluciones. Una de sus soluciones principales es cobrarle más impuestos a los ricos. Pero también pienso de que es una cosa compleja y hay Es que que es una ver. falacia. Yo creo que es una falacia el tema del discurso de cobrar más impuestos a los ricos. ¿Por qué? Porque por lo que vos acabáis de decir. O sea, no por el hecho de decir que hay que cobrar más, sino porque ¿quién es el que cobra más impuestos a los ricos? El gobierno. El gobierno. ¿Y qué acabáis de decir? Que el gobierno está ¿en qué? En deuda. Sí, en deuda, pero en este mismo sistema. Sí, por supuesto. Exacto, en el que, entonces, claro, yo siento que pasa mucho que el discurso, por ejemplo, a nuestra clase social, que no somos pobres, pero tampoco somos ricos, Sí. simplemente estamos como en el labón de trabajadores, cala porque, claro, al no ser ricos, o sea, los ricos serán un porcentaje de la población mucho menor que la clase Sí. trabajadora, obviamente. Entonces, claro, el discurso de la política como tal, que termina, que es la que termina controlando este tipo de cosas de la economía, quiere llegar a esa gran cantidad de personas porque somos los que votamos. Sí. Pero al final te llegan con qué? Con el decir, le vamos a subir los impuestos a los ricos, cosa que nunca termina pasando. Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Yo también soy de la forma de pensar en que a mí me parece que la desigualdad en sí no está mal.
No, no, O sea, porque es imposible que todos seamos iguales, porque 100%. de hecho la naturaleza es así. O sea, hay depredadores, hay presas, hay herbívoros, hay carnívoros, y hay como, o sea, como que cada uno Sí, en su lugar o en su trabajo. Y en una sociedad también no todos podemos ser médicos porque también necesitamos un barbero. O claro. también necesitamos el que barre la calle y tal, no sé qué. Entonces, claro, tiene que haber cierta desigualdad para que la sociedad funcione. Yo creo que realmente el problema, más allá de la desigualdad, a ver, a mi forma de ver, no quiere decir que Sí, sí, sí. tengan la razón, es la pobreza. O sea, Ujú. porque si, por ejemplo, si partimos, si lo vemos todo como una línea, en Ujú. el que este es el cero y la pobreza está debajo del cero, Ajá. y somos desiguales en el que mucha gente está aquí y otra arriba, pasando por la línea de la pobreza, o sea, ahí es donde está el problema. Pero si realmente somos muy desiguales, pero por encima de esa línea, a mí no me importaría, por ejemplo, que una persona tenga 100.000 millones de dólares si yo puedo ser alguien que puedo tener mis vacaciones, puedo tener una vida digna, un acceso a cosas que me generen cierta tranquilidad o estabilidad en mi vida y en mi familia, y no porque alguien me lo tenga que dar, sino Sí. simplemente por el fruto de tu trabajo. Claro. Entonces, claro, yo creo que quizás esa línea es la que hay que evitar, la de, más allá de la desigualdad, la pobreza creo que es realmente el problema. Y estoy 100% de acuerdo contigo, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Dos cosas. Primero, precisamente de eso es lo que habla la desigualdad aquí. Y precisamente eso es lo que logramos en los años 50-60 de evitar. Sacar a la mucha gente de la pobreza para que hubiese más clase media. Eso, sí. No que todo el mundo fuese del mismo, sino que la brecha sea menor. Sí, pero es Pero que era un otra, contexto histórico. sí, pero otra cosa de la que quiero hablar y que es súper importante que hay que tener en cuenta es que esto parte de que tenemos bienes infinitos, de que realmente puede haber muchas personas que sean billonarias y muchas personas que sean simplemente millonarias. Y ahí hay un tema que hay que mirar objetivamente. Ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, el PIB nacional creció un 2%, pero la riqueza de la gente más rica creció un 7%. Entonces, miramos eso y nos damos cuenta que hay un 5% de diferencia entre el crecimiento económico objetivo que hubo en el país Sí, de la y un población en general. 7% de lo que los ricos volvieron más ricos. ¿De dónde sale ese 5%? De la riqueza que tenía otra gente. Es decir, tenemos que ser objetivos. No tenemos un planeta infinito, no tenemos recursos No. infinitos y la gente rica se está haciendo más rica a pesar del crecimiento económico que estamos teniendo. Es decir, si un millonario crece un 7%, pero en nuestro país crece un 2%, ese 5% sale de otro lado. Y ese 5% está saliendo de que está cogiendo bienes que deberían de estar para otra gente, para que esa gente crezca conjunta. Es decir, nos interesa mucho más que si el país crece un 2%, que crezcamos todos un 2%, no 7%. Yo estoy decreciendo un Claro, 5%, pero, pero en total estamos creciendo, o ¿sabes? sea, Ese es el problema. pero, ok, yo esa teoría te la compro, me parece que está bien, pero ¿no creéis que es una contradicción pensar así si también pensáis que hay que cobrarle más a los ricos? Porque, por ejemplo, si todos tenemos que crecer un 2%, entonces, en teoría, bajo esa misma premisa, todos deberíamos pagar ese mismo 2%. Y Claro, si una persona gana más, su porcentaje de ese 2%, por poner un ejemplo, va a ser mayor a nuestro porcentaje del 2%. pero hay que mirarlo desde el punto de vista de si yo crezco un 7% como persona pobre y el rico ha perdido un 5%, pero ya es rico, realmente para la economía nos interesa más porque nosotros somos más y si nosotros tenemos más poder adquisitivo, tenemos más posibilidades de que nuestra economía en conjunto crezca. Es decir, un rico, aunque sea multimillonario, en nuestra economía no nos interesa que haya 1000 personas con muchísimo dinero que gasten 100 millones en la economía y 10 millones de personas pobres que gasten 1 euro. Nos interesa que 10 millones de personas gasten 1000 euros en una economía y que igual los que son muy ricos gasten solo 1 millón de euros. Entonces, ¿sabes? Es decir, en proporción nos interesa que nosotros seamos más ricos, los pobres, y que la gente rica no tenga tanto. Es decir, es mejor para la economía que haya mucha gente que les vaya bien, que pocos que les vaya muy bien y muchos que les vaya mal. Pero ¿no creéis también que quizá, o sea, obviamente todos queremos tener más dinero, ¿sabes? O Sí, sea, en ese sentido. Pero ¿no creéis que también quizás es que lo estamos viendo o analizando desde el punto de vista, o sea, no estamos viendo
quizás el más allá del tener dinero. Porque, por ejemplo, yo lo veo y una persona que es muy rica, o sea, es por cómo funciona la economía. Quizás no me estoy explicando bien. Pero, por ejemplo, para vos poder realizar una inversión, primero tenés que generar ahorro. Y eso quiere decir que tengáis dinero. O sea, que al ahorrar, generáis tu dinero. Luego, tenéis un ahorro y a través de ese ahorro se puede invertir. Entonces es cierto que muchas personas tienen mucho dinero, pero tampoco es que ese dinero lo tienen tangible, en liquidez, de que lo pueden usar, sino que hay muchas inversiones alrededor de ellos que también hacen que la economía fluya porque generan empleo, Sí, sí, tal, sí, no sé sí. qué. A ver, es verdad que hay muchas personas que son multimillonarias que tienen una cantidad de dinero prácticamente infinita que ya no, como Elon Musk o Jeff Claro. Bezos, que han llegado como a un nivel Y es que yo no, demasiado alto, pero creo que es necesario que hayan como esos eslabones de la sociedad por para que se creen supuesto. esas inversiones y todos los demás podamos acceder a cierta Por riqueza. supuesto, es decir, una de las cosas que yo no pienso que el capitalismo sea malo, yo pienso que el capitalismo es una de las maneras Sí, mejores para motivar a la gente, para que crezcan y para que avancen en su vida, pero a través de su trabajo. a través de su trabajo. Pero el capitalismo solo funciona cuando realmente tienes una posibilidad de jugar el juego. Y tú justo lo has dicho, yo solo puedo invertir, montarme un negocio si puedo ahorrar, pero si yo no tengo ninguna posibilidad de salir de la puta condena de pagar un alquiler que me quita el Sí, 60% de mi como salario, en España, por ejemplo. nunca puedo ahorrar. Y eso está pasando a nivel mundial. Sí, ¿Y quiénes acumulan viviendas? ¿Quiénes acumulan bienes? La gente que ya tiene bienes. Y eso es el problema. Y es que además la gente que ya tiene bienes no necesita ni siquiera la liquidez. Ellos pueden coger deuda con los bienes que ya tienen sí. para acumular más bienes. Y ahí es donde se genera más desigualdad. Porque al final nosotros no tenemos posibilidades de acceder a esa parte del sistema. A no ser que seamos unos afortunados, seamos el ejemplo del que se lo ha currado. Sí, sí, Porque sí. y además ese ejemplo te lo van a resaltar siempre, te van a decir, pero mira a este, él lo logró, él sí salió, tú también puedes salir. Pero lo que no te están diciendo es que muchos de los modelos de negocio, como el rentismo, están basados en que tiene que haber una gente que les paguen las rentas. Entonces, el sistema, si está basado en que gente acumule bienes y después esos bienes te cobran alquiler por ellos y tú no tengas acceso a poder también comprar esos bienes, ese sistema canibaliza a la población y cada vez nos hace más pobres, Sí. mientras que unos están viendo más ricos. Y eso es lo que precisamente este tío y muchos de esta gente que están empezando a hablar de eso están hablando, de que realmente estamos en una situación en la que cada vez más se está viendo esa desigualdad y se nota mucho en ciertos países donde esa desigualdad ha crecido muchísimo, como Estados Unidos, que ahora te voy a enseñar las estadísticas y es brutal, que simplemente estamos permitiendo que se acumulen los bienes la gente rica y que nosotros no tenemos ya ni acceso a ello. Y cuando tú no tienes acceso a ello, no puedes avanzar. Puedes, pero tienes que ser la excepción. Y yo lo que quiero, yo quiero vivir en una sociedad donde todo el mundo, currándoselo, pueda ser una persona de clase media que pueda tener su inversión, su negocio, sus cosas, pero eso solo es posible si repartimos el pastel un poco mejor. Yo creo que eso solo es posible con libertad económica. 100%, la libertad económica es importante, pero la libertad económica actualmente no existe. Yo no tengo libertad económica porque no tengo posibilidades de acceder a los bienes que me permiten libertad económica. Yo no puedo ser libre económicamente si tengo que pagar un alquiler, si tengo que pagar muchas cosas para vivir básicos. Pero quizás por el precio de, porque normalmente hay que pagar ese tipo de cosas. Lo que Y, pasa es que, claro, los precios ahora están tan caros que, claro, ¿Y cómo reducimos los precios? Forzando a cierta gente que tiene muchos bienes de eso a que tengan que vender para que el mercado maravilloso, libre, lo baje. Pero ahora mismo lo estamos que en pasa es que o sea, es que, vuelvo y digo, ahí entramos en, como en el tema de las cárceles también en otro debate moral. Porque, claro, ahí es donde yo digo, ¿cómo, o sea, por ejemplo, quién soy yo para forzar a alguien a hacer algo con sus cosas? Entonces, claro, Sí, pero ¿quiénes sí, son ellos para forzarnos a nosotros a vivir en estas condiciones? Porque esto es la realidad. Eso es exactamente lo mismo como quién soy yo para juzgar al M13 de haber matado a esos, pero quiénes son ellos para matarnos. ¿Quiénes son ellos para forzarnos en un sistema en el que yo no puedo permitirme una casa jamás? Eso es la realidad también. ya. Ellos están fomentando ese sistema y yo no he elegido este sistema. Y ahora yo tengo que respetar los derechos de los que están acumulando viviendas, de poder acumular viviendas, porque ¿quién soy yo para quitárselos? Pero ellos me lo están quitando a mí.
Porque eso es un recurso finito. No hay viviendas infinitas. Podemos construir más, pero las que se están construyendo están en el sistema de vivienda donde tienen que valer un cierto valor, Sí. porque si no, los ricos pierden su inversión y eso no puede pasar jamás. A ver, es que hay un mercantilismo que también está siendo impulsado por las políticas públicas. O sea, por ejemplo, en el tema de la vivienda, en el caso de España, es cierto que pasa eso y hay que buscar una solución. Y yo, claro, yo entiendo tu punto, porque de verdad yo también lo sufro. O sea, Es que lo sufrimos exacto, ¿en qué todos. momento vamos a...? Pero no siento que la solución sea el quitarle a los demás, porque aún quitándole a todos, yo creo que no Yo podemos... es que no, yo lo que quería hablar sobre todo en este tema no era la solución, porque no la tengo Sí, exacto, es tampoco, que es un debate... pero hablo del problema, que Sí, me sí, parece sí. un problema muy interesante y un análisis económico muy interesante, que es que contrasta un poco ese análisis económico que siempre escuchas de trickle down economics, que es básicamente si cada vez somos más ricos, esa riqueza va bajando poco a poco y repartiéndose a todos. Que eso es la teoría económica del De neoliberalismo, toda la vida, sí. de quitémosle impuestos a la gente y cuanto más ricos somos todos, cuanto más ricos se hace la gente, más ricos vamos a ser todos. Pero han pasado 20 años, vamos, de crisis en crisis, y por alguna razón, cuando la gente lo pasa mal y colapsan los mercados, alguna gente después se recupera y es más rica de lo que ya eran antes, y los que éramos pobres cada vez somos más pobres. Por ejemplo, la riqueza común de una familia española sigue sin haberse recuperado desde el Sí. 2008. Es decir, en el 2008 todas las familias españolas eran más ricas por media, pero desde 2008 no nos hemos recuperado. Sí que de hecho hay una estadística que dice que el 80% de los españoles no tienen ahorro, sino que viven al día. Y eso no puede ser, porque si no tenemos eso, no vamos a avanzar económicamente. Y de alguna manera nos siguen diciendo de que la economía está creciendo, pero está creciendo para unos y para otros no. Pero ¿de quién es la culpa de eso? ¿Solo de los ricos? No, 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 no. De los gobiernos que hemos tenido en los últimos 50 años, es decir, el neoliberalismo, la privatización, todo esto también es parte de ello. Y también el PSOE es uno de los principales culpables, porque que dejen de puto cobrarnos impuestos a los que estamos Sí, trabajando. exacto, y el derroche de Uno de los gasto problemas público. principales, y eso sí es una cosa que pienso que es importante, es que hay que dejar de cobrarle impuestos al trabajo y cobrarle impuesto a la riqueza. Es decir, si tú tienes riqueza acumulada que te da dinero a ti mismo, pero tú no estás produciendo algo nuevo por ello, ahí deberían de cobrarte más impuestos que el que está trabajando para generar nueva riqueza. Es decir, tú estás creando un valor en la sociedad como barbero y un negocio y tal, ¿por qué te están cobrando más impuestos a ti que el que ya tiene y simplemente está viviendo del tener? ¿Qué productividad está O aportando a la sea, economía eso? sí, sí, yo te entiendo. No me cobran más a mí. Realmente, porque, por ejemplo, en España va por franjas el tema del pago de impuestos. Y esa franja, el que más gana, paga más. Pero es cierto que como tiene más recursos económicos, tiene No lo más pagan. opciones de evadirlo No lo pagan. o de eludirlo. Eso sí. Y sobre todo que también hay que tener, por ejemplo, eso me lleva perfecto a lo de las estadísticas, porque yo, toda esta teoría me parece que tiene mucho sentido, yo lo siento, me veo a mi alrededor y lo siento, pero siento que es mi responsabilidad también contrastarlo con datos. Claro, no, es necesario. Y entonces me puse a buscar estadísticas y hay un índice que se llama el índice de desigualdad, que se usa un montón de veces, que se llama el coeficiente Gini. Y ese coeficiente se usa mucho para medir la desigualdad en los países. Y lo que es curioso es que es un coeficiente que se mide a través de ingresos. Ok. Entonces, te dice que te mide la desigualdad de ingresos. Pero claro, la gente rica no es rica por sus ingresos. Es decir, mucha gente multimillonaria, sus salarios, sí, son un par de millones. Pero eso no es lo que los hace ricos. Sus bienes. Sus bienes son lo que Sí. los hace ricos. Entonces, uno de los problemas es que las estadísticas que ves muchas veces son de desigualdad de ingresos y no de desigualdad de riqueza. Y eso al final mueve mucho la estadística y hace, por ejemplo, que en ciertos aspectos no se vea tan grave la desigualdad. Y eso me pareció muy interesante y creo que muestra también cómo las estadísticas a veces no cuentan toda la historia, porque depende de lo que midas. Y entonces, un Sí, rico, claro. vale, igual tiene unos ingresos de 2 millones al año y yo tengo unos ingresos de 50.000 al año y eso lo comparas y no es tanta desigualdad, pero si ese rico además tiene
acciones en valor de 100 millones, él nunca va a necesitar sus ingresos para hacer una inversión. Él simplemente coge una deuda sobre esos 100 millones claro. y consigue más dinero. Y nosotros no tenemos esa parte, pero en la estadística eso no está representado. Entonces, ahí me he dado cuenta de que hay que tener mucho cuidado con las estadísticas porque no siempre te dan toda la imagen. Pero, por ejemplo, esta me parece súper interesante porque esta sí que te muestra cómo la desigualdad cambió usando el índice de igualdad. Y entonces ves como desde 1800, cuando ves tanto en Reino Unido y en Estados Unidos, como la desigualdad fue creciendo, creciendo, creciendo. Tuvo un pic en 1910 y después empezaron políticas sociales. Aquí empezó la guerra, eso hizo que ya se hubiese inversión pública. Sí. Luego hubo el crash económico, volvió a subir, volvió a haber la guerra y después empezaron las inversiones públicas. ¡Pum! Bajó muchísimo la No, tal. empezaron, no, las quitaron aquí, ¿no? No, las quitaron en el momento de 1970, 1980, Ah, ahí ya, ya. las quitaron y mira cómo volvió a subir. Es decir, tienes un punto exacto de cuándo entró el neoliberalismo y cómo bajó y subió de nuevo. Es decir, se ve muy bien, pero después te fijas en el coeficiente de Gini, que es lo que yo estaba hablando, Sí. que se mide desde 1980, y no ves esto tan drástico, porque además el coeficiente Gini, de la manera que está, esto es una fricada, pero bueno, me he metido ya en las No, 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 matemáticas, de la manera de la que se está calculando, tiene un problema de que los porcentajes más altos de desigualdad los trivializa más, es decir, se nota, se pone más en la media. Entonces, si hay una diferencia muy alta en el 1% y el 10%, en el coeficiente Gini está menos representado por la manera en la que se está calculando. Que es en base a los ingresos y no al Exacto, patrimonio. está a base de los ingresos y además se junta más todos los ingresos en general. Entonces el 20% de la población está más considerado que el 10% más rico de la población y eso hace que el coeficiente Gini no Baje. sea tan tocho. Y después otra cosa que me parece muy curioso es que después me fijé en las estadísticas europeas. Porque claro, fue como, coño, en Estados Unidos se ve súper obvio, pero en Europa la desigualdad no fue lo mismo. Y ahí creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, Europa siempre ha mantenido más políticas sociales. Sí. Es decir, tenemos salud pública, la vivienda no ha sido tan cara en los últimos años hasta ahora. Es decir, hubo siempre cierto apoyo social en Europa que mantuvo una clase media más alta. Y eso se ve representado también en los índices de desigualdad y también en los índices de pobreza, porque en Estados Unidos ahora mismo hay unos índices de pobreza muy preocupantes Altos, y aquí no los tenemos tan altos. Entonces, de cierta manera, me valida un poco más la teoría y después he pensado otra cosa y es que la gente rica, la gente muy rica, ellos tienen su dinero a nivel global. Es decir, si tú tienes dinero, una de las primeras cosas que haces es meter en un fondo de inversiones que siga la bolsa en Estados Unidos. por ejemplo. Porque ahí tienes un crecimiento asegurado. Entonces, creo que además esa desigualdad no se representa tanto en Europa porque la gente que tiene mucha pasta en Europa no la tiene tanto en su país, porque ahí les van a cobrar impuestos, sino la tiene globalizada y metido más en el mercado estadounidense, donde Claro. están las empresas más valiosas. Sí. Entonces, creo que Estados Unidos representa muy claramente el modelo económico en el que hemos estado viviendo los últimos 70 años Sin duda. y nos puede de alguna manera decir lo que va a ser nuestro futuro si seguimos así. Claro, por eso es bueno que se metan en los comentarios y les hago esta pregunta. Si pueden comentar ahí, ¿qué prefieren, qué prefieren vivir en un sistema como el de Estados Unidos, en el que en teoría a mayor esfuerzo se puede generar más dinero, o tener una vida más tranquila y en paz, como la que se tiene aquí en Europa? Que de hecho yo creo que eso tiene mucho que ver en las estadísticas de vida de la gente. Sí, Porque cuando entramos, por ejemplo, en un país como España, en el que el promedio de vida de los hombres son de llegar a los entre 80 y 85 años y las mujeres hasta los 90. y en Estados Unidos está bajando Exacto. la expectativa de vida. Igual que pasa en Latinoamérica, que el promedio de los hombres llegan a los 70 y las mujeres a los 75, 80 como Exacto. mucho. Entonces, claro, eso también es una estadística que te representa dónde se vive más. ¿Por qué? Porque se vivirá mejor, a lo mejor sí. ¿Qué es lo mejor? Nadie lo sabe, pero eso es lo que estamos buscando, respuesta. Y sobre todo que yo quería plantear un poco el problema de esto, porque no sé, no he visto muchos influencers, youtubers o gente aquí en España hablando de esto. Y de hecho, me gustaría mucho, si hay economistas o personas que tienen opiniones sobre esto, Sí. que vengan y nos lo expliquen.
por favor, tanto el Y punto nos de dé un vista poco de contrario, luz, sí. exacto, tanto el punto de vista contrario o personas que igual estén de acuerdo con nosotros, venid y contrastad esto con nosotros, por favor, porque yo estoy investigando, yo no soy economista, soy un simple informático, pero quiero entender esto mejor. Para mí, esta teoría tiene sentido. Pienso que tenemos que encontrar una manera de reducir esta desigualdad económica, que no quiere decir que no podamos ser ricos, es decir, yo lo que quiero es que toda persona, si se esfuerza, pueda tener una vida mejor. Sí, la meritocracia, pues. Exacto, que haya una meritocracia de verdad Exacto. y que no sea una cosa de si has nacido rico, enhorabuena, has ganado en el Monopoly Eso. porque ya te estamos regalando Sí. 10 calles con hoteles y después el que haya nacido pobre empieza a jugar pero no tienes nada y aquí ya viene la calle con los 10 hoteles que Sí. vas a tener que pagar. Y no tenga opciones. Es que estamos ahora mismo viviendo en un sistema en el que me siento que ya se ha ganado el juego. Es decir, hay cierta gente que han ganado. Es decir, ahora mismo el gobierno de Estados Unidos lo está gobernando indirectamente la persona más rica del mundo. Es decir, han ganado. Sí, Han sí. ganado el sistema, han ganado el juego entero. Es decir, se lo han pasado y ahora están jugando en modo fácil, como cuando ya tienes el nivel 100 de personaje Sí. y te vas al mundo fácil y te cargas a los monstruitos bajos. Literal, están en este punto. Sí, también estamos en un contexto histórico muy relevante, que yo creo que los próximos 10 años para la sociedad van a ser bastante... Ni siquiera 10, 5 años. ¿Cómo se imaginan el mundo ustedes en 5 años? Dominic jodido. Yo, Yo también. no, ¿sabes? Hay una cosa que me da esperanza, sinceramente. Estados Unidos está colapsando. Es decir, ahora mismo yo soy de la opinión que Estados Unidos en los siguientes años va a colapsar porque se han cargado todos sus aliados, están cargándose muchísimas instituciones públicas que les garantizaba un mínimo de funcionamiento. Entonces yo creo que Estados Unidos está yendo en dirección de una dictadura y pienso que eso es una oportunidad para el resto del mundo para salir de esta influencia estadounidense Sí. que nos ha llevado a este sistema. Igual ahora es una oportunidad para que nos independicemos de esto y digamos, hey, igual hay ciertas cosas que aquí funcionan bien y en las que nos podemos enfocar en mirar, en vez de mirar al otro lado del Atlántico y seguir un sistema que claramente ahora mismo está colapsando. Y crear nuestro propio sistema. claro que Exacto, sí. y coño, buscar nuestra solución. Y yo de verdad pienso de que hay una salida de esto, porque lo hemos hecho otras veces. Es decir, después de 2 guerras mundiales, crisis económica, conseguimos que muchísima gente saliese de la pobreza, que hubiese lucha por los derechos sociales, de que gente que antes estaba completamente sin posibilidades pudiese salir para adelante. Lo que yo no quiero es que tengamos que pasar por otra guerra mundial para que nos espabilemos. Pienso de que estamos a tiempo para hacerlo ahora. Tan ahora que necesitamos que nos ayuden en los comentarios y dándonos ideas acerca de estos debates infinitos que tenemos Dominic y yo. Delante de las cámaras, pero bueno, no se imaginan las veces que hemos hablado horas y horas sin que nadie nos vea. Voy a dejar mis fuentes, las estadísticas, el enlace del canal de YouTube que estaba viendo, el libro que he mencionado, lo voy a dejar todo en la descripción. Echarle un vistazo. Por favor, dadme vuestra opinión y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Y perdón por llegar tarde, chicos. Ahí... Si creéis que deberíamos de darle un castigo de prisión para siempre, No, darle no. like y suscribir. No quiero que me violen. Hasta luego, chicos.